parte derecha, Gregorian Calendar. Vamos aquí, tenemos el método main. Vamos a crear un método que sea cargar fecha. Public static void, no va a devolver nada, solo va a cargar una fecha, entonces no va a devolver nada. Cargar fecha se llama. ¿Qué recibe? Un número entero para el día, un número entero para el mes, un número entero para el año. Va a recibir el día, mes y año, todos números. Fíjense, lo que dentro del método que pongo, calendar, ¿qué estoy usando? Esto de azul está aquí, es la variable global, o sea que lo puedo usar aquí o aquí, dentro de este método o dentro de esto, no hay ningún problema. Por eso calendar, pongo calendar y lo puedo utilizar .set. Utilizo el método set del calendar que me permite a mí, a este calendario, setearle, o sea, asignarle que un año, un mes y un día. En este caso uso los parámetros, el año va primero, el mes va en segundo lugar y por tercer dato el día. Prácticamente si estos valores, los números que pasen, lo vamos a setear dentro de un calendario. Entonces este calendario ya va a tener esa fecha que nosotros hayamos establecido en el día, mes y año. Para llamarlo, ¿cómo llamo a este método? Cargar fecha. Cargar fecha lo llamo, pero ¿qué le paso? Números. ¿Qué le voy a pasar? Primero es el día, el segundo dato numérico es el mes y el otro el año. Para el año no hay problema, lo ponen tal cual, el año que ustedes quieran establecer. En este caso, para el día tampoco no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa con los meses? Los meses en Java prácticamente empiezan, el mes 0 es prácticamente para enero. No es que el mes 1 es enero, digamos, sino que el primer mes es el 0. El segundo mes, por ejemplo, febrero, va a ser el 1. Y el tercer mes va a ser prácticamente, que sería marzo, sería el 2. Y así, acuérdense, 1 menos. En este caso, si tengo 1, prácticamente estaría diciendo febrero. ¿Por qué? Porque enero es el 0, febrero es el 1. Entonces 1, el febrero estoy eligiendo. Estoy pasando febrero. Acá lo va a recibir y lo va a guardar. Acá va a recibir el año, lo va a poner aquí y el día también. ¿Sí? Una vez que se haya cargado el calendario ya tendría prácticamente una fecha ya cargada con el set ya, con este set. Pero ahora, ¿cómo hago para obtenerlo? Yo sé que está dentro del calendario, pero ¿cómo hago para obtener del calendario? Para eso vamos a crear otro método, public static date. Obtener el date, la fecha de tipo date que está cargada dentro del calendario. Se va a llamar get date del calendar. Esto es lo que estoy obteniendo, ¿de dónde? Del calendario. No recibe nada porque prácticamente lo único que vamos a hacer es return. Vamos a utilizar el calendario .getTime. Lo que hace el getTime es devolver el tipo date que se haya cargado. En este caso, como ya la seteé los valores numéricos, el calendar dentro lo que va a hacer es cargar el date que tiene adentro. Con el calendar.getTime conseguimos ese tipo de ello, esa fecha ya cargada. ¿Sí? GetTime obtenemos la fecha ya cargada. Por eso, return un date. Este método le devuelve un date. Ese date es el que se retorna por este método. GetDateCalendar. Entonces yo voy a crear aquí una variable de tipo date que va a ser la fecha, le asigno y llamo a este método que me obtenga el date, prácticamente que se ha cargado. GetDateCalendar, paréntesis, paréntesis, o sea, ningún parámetro, y ese dato que se ha cargado con esta fecha, que es date, lo guarda en esta variable date que es del mismo tipo. Porque este método me devuelve un date, por tanto, este donde estoy guardando tiene que ser del tipo date, fecha. Bien, hasta ahí ya tendremos el date aquí. O sea, la fecha que nosotros hayamos cargado con 22 del 1 de 2019 estaría cargado dentro del date. Lo que hacemos aquí es conseguir ese date y asignarlo a esta nueva variable que es de tipo date. Bien, hasta ahí vamos a crear otro método public static que devuelva un string, que sea convertir un date a un string. O sea, vamos a convertir un tipo de datos que es una fecha a un string, que recibe la fecha de tipo date que queremos convertir. Y este ya lo vimos, sd return sdf.format, convierte prácticamente este parámetro. Esta fecha lo manda a convertir a qué? Al formato que nosotros hayamos establecido prácticamente al principio, ¿sí? Para este sdf. Lo va a convertir a un tipo string. Entonces este método me devuelve un string. Fíjense, voy a crear un string donde voy a guardar el resultado de este método. String, fecha, cadena, le asigno ¿qué? Date string. Date string. Entonces, ¿qué le tengo que pasar como dato? Dice aquí un date. En este caso, estoy parado aquí. ¿Qué date le mando? Este. Date, fecha. Entonces, fecha es el que viene, lo mando, lo recibe aquí y lo transforma en un string. El string viene, todo esto se reemplaza por un string y ese string se guarda aquí en esta variable fecha cadena.
Luego lo muestro, fecha cadena, para ver qué es lo que contiene. Fíjense, me sale 22 del 02 del 19. En este caso, la fecha actual en la que ejecuté este programa sería esta fecha, ¿sí? 22 de febrero de 2019. ¿Vieron? Prácticamente, yo cargué, seteé un valor de fecha que yo quise, no la fecha actual del sistema, sino directamente estos valores. ¿Bien? Se lo asigné al calendario. Luego, ¿cómo hago para conseguirlo? GetDateCalendar. Con este método yo puedo conseguir el date que se haya cargado con esos valores. Lo guardo en esta variable y luego esa variable la paso a convertir a ¿qué? A string, de day a string. Uso el método que day a string. Mando la fecha, que era de tipo date, se la mando, lo convierte y lo guarda el resultado en esta variable que es fecha cadena y la muestra. Bien, con eso podemos cargar un day a nuestro gusto, o sea, con los valores que nosotros queramos. Cargar un day a un calendar. Bien, ¿cómo cargar una fecha que es date a un calendar directamente, no con valores enteros? En este caso vamos a cargar directamente un date. Para eso necesito el simple date format con un formato, necesito el calendar, fíjense, va calendar y prácticamente Gregorian calendar. Un public static void main. Dentro voy a crear, por ejemplo, una fecha que esta línea me permite crear date, fecha actual, le asigno new date, me permite obtener la fecha actual del sistema con la hora y todo. Es de tipo date, ya tengo mi fecha actual. Bien, pero en este caso esta variable se la vamos a mandar dentro del calendario. Para eso voy a crear un método que va a ser public static void, no va a devolver nada, cargar un date, una fecha, ¿a dónde? Al calendario. Por tanto, el dato que va a pasar aquí, que recibe esto, va a necesitar un date, que va a ser la fecha. Esa fecha se va a asignar a dónde? Calendar.setTime. En este caso, setTime. Y este date viene y se va a guardar aquí dentro del calendario. Ya está en date. ¿Sí? En tipo date. En tipo fecha ya está. Por tanto, en este caso es distinto al anterior. No son valores numéricos como el día, mes y año. En este caso ya directamente una fecha ya completa se la asigno al date que está dentro del calendar por medio del setTime. Fíjense, cargar date a calendar. Prácticamente como es void, directamente lo llamo al método. Y dentro de los paréntesis le mando el tipo date. En este caso, fecha actual, viene, se lo paso, lo recibe aquí. Y ese se va y se asigna por el método setTime al date que está dentro del calendario. ¿Cómo hago para conseguirlo ahora? Si yo cargué un day aquí, el calendar yo sé que tiene un date. ¿Cómo hago para obtenerlo? Prácticamente public static date, me va a devolver un date, get date calendar. ¿Sí? Return calendar get time. Conseguime ese date, ¿sí? Prácticamente. Y va a devolver un tipo date. Luego vamos a tener otro método para convertir string, que ya prácticamente lo mismo anteriormente. Convierte ese tipo date que me va a devolver este método a un string. Bien, para eso necesito el date y prácticamente sdf.format fecha. Le va a dar este formato al tipo date. Fíjense, entonces el primer paso era conseguirlo ahora del calendario. Entonces yo sé que me va a devolver un date. Por tanto, creo una variable date, fecha del calendario. Bien, calendar. Le asigno getDateCalendar. O sea, llamo al calendar getTime, esto me va a devolver un date. Ese date se va a reemplazar aquí y se va a guardar en esta variable. Ya tengo la fecha que yo he cargado prácticamente, que era la fecha actual, se cargó. Y ahora con esto lo consigo del calendario y lo guardo en esta variable. ¿Sí? Ahora, en la siguiente línea lo que hago, bueno, yo sé que se va a guardar un date, ve aquí, pero ese date no va a estar en un formato adecuado para que lo vea el usuario. Por tanto, en la siguiente línea creo una variable string, fecha cadena, y asigno que date a string. O sea, llamo a este método que me permite convertir un date a un formato de string. ¿Qué le paso? Esta fecha que recién obtuve, la mando fecha del calendario que se formatee y se transforme en un string. Un string y luego lo muestro. Algo así me quedaría, ¿sí? Fíjense, se va a mostrar en el formato que nosotros pusimos. Porque este le da un formato prácticamente de string. Bien, ¿cómo hacemos para mostrar el día y mes y año que nosotros cargamos? Primero, el simple date format, el calendar vamos a usar también. Vamos a crear un método main. Cargar fecha. El cargar fecha era así, día, mes y año. Acá le pasaba el año. Set, con el método set al calendar. Va el año, va el mes y va el día. Cargar fecha, le paso por ejemplo 22 del 1 del 2019. Bien, esos datos se reciben y se carga el date, o sea la fecha que está dentro del calendario. Luego vamos a usar el método, vamos a crear un método public static in, get día, conseguime el día del calendario. ¿Cómo hago para conseguir un día del calendario? Pongo return calendar, uso el calendar que tenemos aquí, punto get. Pero aquí le tenemos que especificar qué es lo que queremos obtener. En este caso es el día. Van a poner calendar.date.
así en mayúscula, va a obtener el día del calendario que se haya cargado. Y es un tipo numérico, un tipo entero. El get va a devolver un número entero. Ese entero viene y se devuelve por